amigos de Noticias Caribe CR? Gracias por acompañarnos en este espacio rumbo a febrero 2026, el espacio que hemos dedicado y trabajamos para poder tener aquí a representantes o candidatos que van a disputar las elecciones presidenciales para febrero 2026, que como Noticias Caribe, como medio de comunicación digital de Limón, es importante que usted también esté actualizado, informado también de cómo es ese proceso y cómo será ese proceso. También conocer a los candidatos que van a disputar la presidencia para las próximas elecciones. Y para eso les agradecemos primeramente a usted que nos acompañe a partir de este momento, también que nos siga a través de las redes sociales como Noticias Caribe CR, compartan este espacio que tenemos. Vamos a abordar de una vez a esta hora el invitado, y para que también ustedes lo conozcan, tengo el honor de saludar a don Juan Carlos Hidalgo Bogantes, que nos acompaña acá. Don Juan Carlos, bienvenido primeramente a la provincia de Limón. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Don Juan Carlos, para iniciar, como siempre, me gusta preguntarle y que le diga a la gente, ¿quién es Juan Carlos Hidalgo para todos los limonenses que lo están viendo en ese momento? Yo soy sancarleño, nací hace 45 años en Ciudad Quesada, hijo de madre soltera. Nací en un hogar de clase media en el puro centro de Ciudad Quesada y soy producto de la educación pública costarricense. Fui a la escuela Juan Chávez Rojas ahí en Ciudad Quesada, luego al Liceo San Carlos. Y como muchos jóvenes de la zona rural, tuve que abandonar mi pueblo, mi comunidad, para venir a estudiar a San José. Me metí a estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional. Y después de graduarme, tuve la suerte de tener una beca para ir a sacar una maestría en Estados Unidos en Comercio y Política Pública Internacional. Allá conocí a mi esposa. Me quedé trabajando durante 12 años más en la capital de Estados Unidos como analista de políticas públicas sobre América Latina, lo cual me permitió recorrer toda la región, todos los países de América Latina, estudiar a profundidad sus políticas, sus sistemas económicos. Me consolidé también estando allá en la capital de Estados Unidos como comentarista en varias cadenas internacionales como CNN en español, entre otras. Pero aproximándome a los 40 años de edad, me empezó a entrar esa... No sé si es una frustración o ese gusanillo de que había dedicado gran parte de mi vida adulta al análisis de políticas, a estudiar por qué unos países fracasan y otros son más exitosos. Pero quería llevar esto a la práctica. Y de analizar toda la realidad de América Latina, llegué a una conclusión de que Costa Rica es un país que tiene enormes oportunidades comparado con los vecinos. La tenemos picando frente al mar y lamentablemente no estamos aprovechando esas oportunidades. Más bien estamos experimentando retrocesos en áreas en las que históricamente Costa Rica fue fuerte. Fue por eso que tomé la decisión en el 2019 de renunciar a mi trabajo. Mi esposa también renunció al de ella. Nos regresamos a Costa Rica y me incorporé en el partido Unidad Social Cristiana, que es el partido histórico de mi niñez y adolescencia, mi familia. Y he empezado a desarrollar una carrera política en el partido que hoy me tiene como su candidato presidencial. Y aquí estoy pidiéndole los votos a los costarricenses para el próximo 1 de febrero. Bien, ese resumen que nos acabas de hacer, llegaste a Costa Rica, ya estabas siguiendo obviamente por el trabajo que tenías del estado del país. ¿Tomas la decisión desde que llegaste al partido o fue un proceso en el que se dio la oportunidad y decir, bueno, voy a postularme como candidato? Que de hecho fuiste el único candidato para lo que fuera en la elección del partido, a lo interno. Sí, yo regreso y me postulo para candidato a diputado en el 2022, no resulté electo, pero poco después asumo la presidencia del partido, la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional. Y desde la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional impulsamos reformas importantes, porque llegamos a la conclusión de que el Partido Unidad o se reformaba o desaparecía con el tiempo. Es por eso que hicimos una reforma a los estatutos, la más importante en 10 años, hicimos un relanzamiento de imagen, fortalecimos la presencia internacional del partido en diversas organizaciones, reactivamos las secretarías nacionales y los núcleos de acción programática, que son estos equipos de trabajo que desde hace un año están trabajando en el plan de gobierno. Tuvimos una excelente elección municipal, donde le demostramos al país que este partido es un partido que sigue vigente, que tiene presencia a lo largo y ancho del territorio,
ganamos 20 alcaldías, aumentamos en 20%. 9 diputados. Actuales, ya teníamos 9 diputados, aumentamos en 20% la cantidad de regidores y síndicos en todo el país. Y bueno, después de haber hecho todo esto desde la presidencia del partido, obviamente la pregunta es que sí. Y lo que sigue era liderar el partido para las elecciones nacionales, y aquí es donde me encuentro. Presidenciales 2002, Abel Pacheco, fue la única presidencia que llegó Abel Pacheco en ese momento, 23 años. ¿Qué cree usted que puede generarle algún cambio para que la Unidad Social Cristiana, la gente crea otra vez, y usted pues la carta que trae para ofrecerle a los costarricenses es decir, bueno, aquí estoy, 23 años, ¿qué cree usted que le podría hacer falta más? Sí, bueno, por un momento fuimos el principal partido del país, ¿verdad? Ganamos 3 elecciones de 4 entre 1990 y el 2002. Sin embargo, como usted menciona, tenemos más de 20 años de no ganar una elección, y hay que jalar para el saco. O sea, tenemos que entender que los tiempos cambiaron y que los costarricenses... La política cambió. La política cambió y que los costarricenses ya no basan su voto en tradiciones, en afiliaciones históricas, familiares. Imagínese usted que si yo estuviera en estos zapatos de candidato presidencial de la Unidad hace 25 años o hace 30 años, ya yo tendría garantizado el 48% del voto. Qué delicia, ¿verdad? Fácil, no, facilísimo. Nada más tenía que pulsar un 5 puntos más y ya soy presidente. Hoy no, el 80% del país dice no tener afiliación política y por lo tanto un partido histórico como la Unidad no puede seguir haciendo las campañas tradicionales de hablar de los logros del pasado, hablar de los triunfos que tuvimos hace muchos años. Tenemos que plantearle a los costarricenses las soluciones a los problemas del presente y del futuro. Por eso es que yo hice tanto énfasis desde la presidencia del partido en que teníamos que empezar a trabajar el plan de gobierno desde el año pasado. Lamentablemente, para que usted se ilustre, el Partido de Unidad hace 4 años no presentó plan de gobierno. Eso demuestra que teníamos ahí un serio problema. Un serio problema que no le estábamos hablando a los costarricenses sobre qué es lo que queremos hacer de llegar a gobierno, cuáles son los cambios que vamos a impulsar, cuáles son las soluciones a los grandes problemas que nos aquejan. Esta vez sí nos estamos tomando en serio esa vocación de gobierno. Estamos trabajando desde hace un año en plan de gobierno. Tenemos equipos que están enfocados en este momento en diseñar las políticas que vamos a plantear en materia de seguridad, en materia de empleo, educación, salud, agricultura, turismo, etcétera. Y por eso es que yo me siento tan optimista de esta campaña, porque no me queda la menor duda que vamos a tener la mejor propuesta para los costarricenses. Esa propuesta, don Juan Carlos, volviendo aterrizando Limón, sabemos que Limón representa para el país uno de los accesos más importantes, como que son sus puertos. Históricamente también pues ha representado un apoyo enorme para el país, pero sin embargo lo aquejan desde hace muchos años problemas propios que los gobiernos en ocasiones no se sabe si es el gobierno de turno, si son pues las decisiones, los desafíos enormes que pueden ser que no los puedan abordar, pero usted ya tiene un mapeo, ya tiene recorrido cuáles son esos cánceres que pueden estar aquejando a Limón en ese plan de gobierno que usted ya tiene trabajado. Sí, por supuesto que uno habla de 2 temas muy fundamentales para Limón. Uno es el tema de la infraestructura, y se ha hablado, por ejemplo, de la terminal de muelles, ¿verdad? La terminal para cruceros. Es un proyecto que está... Es un proyecto que ha generado mucha controversia, particularmente en este gobierno, por la manera en que se quiere hacer. Y yo quiero dejar claro que la discusión no es si se hace o no se hace. Estamos clarísimos que hay que hacerlo. La pregunta es cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo responsablemente, seriamente, con controles y fiscalización para que la obra se haga y se haga bien. ¿Considera que se está haciendo de la manera que no debería? O se plantea de una manera muy discrecional que se preste para cariñitos y para chorizos. Yo creo que lo que hay que hacer aquí es hacer la obra. Los costarricenses están cansados de la corrupción y no queremos que se preste la obra pública para más chorizo, como lamentablemente se ha hecho en el pasado. Y por eso nosotros creemos que la terminal de cruceros tiene que hacerse mediante uno de los 3 mecanismos legales existentes, ya sea mediante un fideicomiso, mediante una concesión de obra pública o mediante una licitación internacional. Yo me inclino por las 2 últimas, porque es una obra que genera recursos por sí sola y no tiene sentido que el gobierno se endeude para
para construirla. Aquí podemos apelar a la concesión de obra pública, a las alianzas público-privadas para la construcción de esta terminal de cruceros, junto con la Marina. Eso es un tema fundamental que hay que impulsar y vamos a ir en esa dirección. El tema de los puertos, creo yo que hay que fiscalizar un poco más el contrato con APM Terminals, sin duda alguna. ¿Cree que es negociable eso? Tenemos que fiscalizarlo y sentarnos con la empresa para ver si todo lo que ellos nos prometieron se está cumpliendo y ver qué cosas tal vez podemos plantear alternativas para reducir los costos. Es que yo nunca he sido creyente de los monopolios. Y yo creo que confiar en un solo oferente, sea público o privado, para brindar un servicio, no es una receta saludable para la economía del país. ¿Modificaría esa parte entonces, por ejemplo? Tenemos que fiscalizarnos, sentarnos con la empresa, ver qué cosas están haciendo, qué cosas han dejado de hacer, qué cosas podían mejorar y también ver si podemos reducir los tiempos de espera de mucho barco, utilizando la alternativa del muelle aquí de Jateva, que creo que es una alternativa, eso es algo que podemos ver de tal forma que agilicemos el comercio y bajemos costos para el sector productivo nacional y generemos más empleo para la provincia, por supuesto. Luego está el tema de la seguridad, por supuesto. Tema fundamental que siempre se ha discutido. Sí, lamentablemente, vea, Costa Rica se ha vuelto el segundo país más violento de Centroamérica. Solo Honduras nos supera hoy en día en niveles de violencia. Pero si nosotros vemos la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de Limón, ya no estamos hablando del más violento de Centroamérica, estamos hablando de uno de los más violentos de América Latina. Porque aquí, lamentablemente también, precisamente por la importancia estratégica del puerto, es que es una base de operación entre los carteles internacionales. Costa Rica se convirtió en el principal punto de exportación de cocaína Boca. Y es por eso que por muchos años, que Costa Rica antes pasaba desapercibido en estas batallas y estos negocios del crimen organizado transnacional, de la noche a la mañana, no de la noche a la mañana, esto han ido consolidándose en los últimos 10, 15 años, nos hemos convertido en un punto neurálgico para estos carteles. ¿Por qué escogieron a Costa Rica? Bueno, porque somos un país exportador, somos exitosos exportando y mucho producto agrícola que sale de aquí del Lijón y se va principalmente a Europa. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? Cortar de raíz el problema. El Estado costarricense ha demostrado no tener la capacidad de controlar los puertos. Vea los escáneres. Durante 13 años se hubo una lucha por poner los escáneres. Finalmente se pusieron los escáneres. A las 24 horas de puesto los escáneres, 3 trailers habían chocado contra los escáneres. El otro día salió un titular de un periódico. Más de la mitad de las exportaciones costarricenses que salen de Moín no pasan por los escáneres. Y el Estado costarricense no está en capacidad de controlar de que los cargamentos legítimos de nuestras exportaciones vayan contaminados por droga. Nosotros estamos planteando un acuerdo de cooperación policial con la Unión Europea, de tal forma que un destacamento policial de la Unión Europea esté en los puertos, esté en el puerto de Moillo, vigilando y escrutando las exportaciones hacia el viejo continente. O sea, darle la responsabilidad a los europeos de vigilar lo que nosotros les estamos mandando a ellos. O sea, la visión suya no sería, digamos, como que usted o el gobierno de Costa Rica fuera el que está a cargo, como actualmente lo hace en APM, que Fuerza Pública es quien maneja de toda esa parte. ¿Le daría la responsabilidad entonces a empresas transnacionales para que se encarguen de...? No a empresas, a la Unión Europea. Para que ellas sean los que sean ese filtro. Para que ellos pongan un destacamento policial de la Unión Europea y sean ellos los que revisen las exportaciones que van a ir con fines. Y yo he hablado de esto con políticos en Europa. El Partido Unidad Social Cristiana. ¿Eso se ha visto en otros países ya? Miras que hay ejemplos con Estados Unidos, que tienen que ver con Canadá y algunas islas del Caribe, en donde se hace, por ejemplo, con ciertos controles migratorios y de aduanas desde el país de origen. En este caso es novedoso, es un esquema novedoso, pero ya yo lo he hablado con los europeos. Partido Unidad es miembro de organizaciones en donde está, por ejemplo, la CDU de Alemania, que es el partido que acaba de ganar las elecciones en Alemania, el Partido Popular de España, entre otros, y ellos nos han dicho, mira, nos gusta la idea porque preferimos controlar que la droga no salga de Costa Rica en primer lugar, a que luego
nosotros tengamos que jugar de gato y ratón en los puertos europeos. Nosotros elevándole el nivel de dificultad a los carteles para hacer operaciones desde Costa Rica, lo que van a hacer es empacar sus maletas o sus cargamentos de droga e irse a otra parte. Y eso va a reducir significativamente los niveles de violencia que hay en nuestro país. Ahora, un tema muy importante que también vía en lo que es la propuesta suya como candidato presidencial, bueno, está la seguridad, las relaciones internacionales, obviamente, la experiencia que usted ha logrado, economía y empleo. Ya, el empleo aquí en Limón se ha dicho por mucho tiempo, pues usted desde San Carlos, Ciudad Quesada, se tuvo que desplazar a otros lugares, pero obviamente buscando oportunidades y poder superarse. Limón igualmente sucede con limonenses. Sí. Bueno, aquí tenemos que tener claro una cosa. Veamos el panorama. Hay dos Costa Ricas, lo hemos hablado, la Costa y la Rica. Las oportunidades de empleo se están generando mayormente en San José y zonas aledañas. Ahí es donde están las zonas francas. Que es parte de lo que usted trae, muchas zonas francas a... Bueno, no es muchas zonas francas, es hacer de todo Costa Rica una zona franca. De tal forma que las empresas que actualmente no están en zona franca, que son la enorme mayoría de las empresas en este país, el 85% de la economía no es zona franca, esas empresas están agobiadas por altos impuestos, regulaciones asfixiantes, todo tipo de trabas para producir. Mientras que las empresas que están en zona franca reciben todo tipo de chineos. No pagan impuestos por un periodo y luego pagan tasas preferenciales, tienen ventanillas únicas, etcétera, etcétera. Lo que nosotros estamos hablando es agarrar al resto de la economía que no es zona franca y moverlos gradualmente a un régimen similar al de la zona franca, con bajos impuestos, con regulaciones simplificadas, ventanillas únicas, digitalización de los servicios del gobierno, de tal forma que puedan generar empleo de calidad a lo largo y ancho del territorio nacional. Vean, le voy a tirar una estadística. Del 2018 al 2022, 9 de cada 10 empleos creados en Costa Rica fueron en zonas francas. Yo veo esa estadística y llego a una conclusión, primero, bastante evidente. Es en las zonas francas es donde se está creando empleo. Y mi segunda pregunta es, bueno, ¿por qué no hacemos de todo el país una zona franca? Entonces, para que el empleo no se concentre únicamente en estos enclaves que quedan en la gran área metropolitana, mayormente, sino que podamos generar empleo en Limón, en Guanacaste, en la zona sur, en San Carlos, etcétera. ¿Por qué cree usted que no se ha hecho y qué necesitaría para volver a Costa Rica a zonas francas? Mira, me gustaría que la respuesta fuera más compleja de lo que es, pero ¿usted sabe por qué no se ha hecho? Falta de visión. ¿Y de gobierno turno? Falta de visión de los gobiernos de turno. Parte de las cosas que yo quiero traer a la discusión política nacional es la experiencia de haber vivido fuera del país por 14 años, haberme expuesto a las situaciones y las discusiones políticas en otros países. Y una de las cosas que uno más presta atención es qué funciona y no qué funciona, ¿verdad? No solo en América Latina, sino en el mundo. ¿Por qué Venezuela era un país rico, el más rico de América Latina en los años 70, y hoy es el más mísero, uno de los más míseros? ¿Por qué Chile era uno de los países más pobres de América Latina en los años 70 y hoy es uno de los más ricos? Todo esto se explica por políticas públicas, por cambios que ellos hicieron, reformas, transformaciones. Pues bueno, en el tema de las zonas francas, hay un caso que es el que yo quiero copiar aquí en Costa Rica, porque muchas veces nosotros pasamos años debatiendo cómo inventar la rueda, cuando otros países ya la inventaron. Irlanda. Irlanda es un país que yo pongo mucho como ejemplo de lo que queremos hacer nosotros a partir de 2026. Irlanda es un país con muchas características similares a Costa Rica. 5 millones de habitantes, población mayormente católica, territorio similar. Irlanda en los años 80 era un país pobre. El principal producto de exportación de Irlanda en los años 80 era su gente. La gente se iba y buscaba oportunidades de empleo en el Reino Unido o en Estados Unidos. A partir de los años 80, Irlanda empezó a hacer cambios económicos, reformas, para hacer más competitiva toda su economía. Irlanda tenía una situación idéntica a la de Costa Rica hoy en día. Tenía una economía de 2 velocidades. Tenía zonas francas que le estaban yendo muy bien, pero el resto de la economía estaba
garroteada por altos impuestos y regulaciones. ¿Qué fue lo que hicieron? Mover el resto de la economía a un régimen preferencial, a un régimen simplificado, similar al de la zona franca. ¿Qué pasó? Irlanda se hizo una gran zona franca en Europa y se disparó. Pasó de ser en 15 años el tercer país más pobre de Europa Occidental al segundo más rico. Y hoy Irlanda es uno de los países más desarrollados del planeta. Y esto, nuevamente, habiendo sido un país pobre, nosotros compartimos muchas de las características de Irlanda, no solo en población, y en religión, y en tamaño del territorio nacional, sino nuestra ubicación estratégica. Ellos son la puerta de entrada a Europa. Nosotros estamos en el centro de las Américas, en momentos en que las redes de producción globales se están reconfigurando por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Vea lo que está pasando entre Estados Unidos y China con la guerra y demás. Vea todas esas empresas que están diciendo, nos tenemos que ir de China. O las compramos los estadounidenses o se van. No sé, nos tenemos que ir de China porque ya hacer negocios desde China no tiene sentido. Muchas de estas están viendo cómo se ubican sus operaciones o parte de sus operaciones cerca de Estados Unidos. Y ahí es donde Costa Rica la tiene picando frente al marco, ¿verdad? Pero, don Juan Carlos, vamos a ver. O sea, estos ejemplos obviamente son de países que ahorita ya se encuentran en vías de desarrollo y una estabilidad económica bastante estable. Sin embargo, hacer esos movimientos aquí en Costa Rica, ¿usted es consciente o quiero preguntarle más bien, al evaluar usted la condición del país para poder hacer esos movimientos en la legislación costarricense, la maraña que hay aquí en el país, porque si no es digamos, en la toma de decisiones que puedan llevar a hacer unas modificaciones de estas, modificando todo lo que es la operatividad de Costa Rica para poder incorporar estos sistemas que usted está mencionando, ¿no cree que esa maraña tranca, cierra puertas, hay mucha oposición para llevar a cabo este tipo de ideas que, o sea, son experiencias que están funcionando en el extranjero que para que se apliquen acá está bien? Primero hay que plantearlas y hay que tener esa conversación en el marco de una campaña política. Y lo que nosotros vamos a presentarle a los costarricenses en esta campaña es una visión país, una visión a futuro. Y esa visión requiere cambios importantes. La situación del país tal cual está en este momento está generando muchos problemas. Estamos no solo perdiendo oportunidades, sino que estamos sufriendo retrocesos. No sé si usted vio, por ejemplo, el titular de La Nación hace 2 días, o hace 3 días, de que tenemos la tasa de mortalidad infantil más alta en 20 años. O sea, el país viene para atrás. Entonces, no hacer nada tiene sus costos altísimos, en términos de vidas, en términos de poca generación de empleo, en términos de pobreza, aumento de la pobreza y de oportunidades. Nosotros queremos hacer cambios, Costa Rica merece hacer cambios, hay que plantearlos y luego sí, estas grandes discusiones tienen que llevarse a aquellos lugares en donde tienen que tomarse las decisiones, que es la Asamblea Legislativa, los diversos órganos. Contraloría General de la República. Todo eso, y ahí es donde se tienen que impulsar estas reformas. Vendernos la idea de que este país solo puede avanzar si usted le da poder absoluto a una persona, si usted le da un cheque en blanco a una persona, eso nunca ha funcionado. Y nuevamente apelo a mi experiencia previa como analista sobre América Latina. Esa es como la película de Rápido y Furioso, que él ya va por la 9ª, pero es la misma carajada siempre. Ese escenario en donde un político convence a un país de que el país no va a avanzar, al menos que le den poder absoluto, le den un cheque en blanco, le den 40 diputados, esa película ya yo la he visto y nunca termina bien, siempre termina en un mar de lágrimas. Dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena. Yo espero que Costa Rica sí logre ver los peligros de seguir esa ruta y sepa que si bien hay que hacer cambios, y cambios profundos, eso solo se puede lograr mediante los mecanismos que ya establece el sistema político nacional. ¿Cómo evalúa usted, volviendo ahora ya el tema del gobierno actual? O sea, ¿ha medido usted y ha visto las encuestas que arrojan, obviamente, al presidente Rodrigo Chávez en los números más altos que han tenido los presidentes a lo largo de la historia de nuestro país?
¿Ha visto el movimiento que se presenta con los seguidores del presidente, por decirle de alguna manera, que se ve en redes sociales? Pues, ¿usted ya evalúa eso? O sea, ¿qué inclinación tiene el costarricense hacia lo que está haciendo el presidente? Que pueda usted proponerle al costarricense, mire, es mejor esto para el país y para todos nosotros, obviamente, para tratar de tener una campaña o digamos, una competencia un poco ya bastante cercana a lo que el costarricense se ve que está ahorita apostando. Mira, yo veo este gobierno como una gran oportunidad perdida. Un presidente con tan altos niveles de aprobación es para que lo hubiera aprovechado para impulsar esos cambios y lograr pasarlos por la Asamblea Legislativa. La Asamblea se le opone a todo. No necesariamente. En el gobierno de él. Eso es lo que él dice. Eso es lo que él dice. Pero podemos sacar ejemplos de legislación que se le ha aprobado en la Asamblea Legislativa. Pero él simplemente encontró muy fácil decir, mira, no me dejan hacer y por lo tanto lo único que necesito es un cheque en blanco de 40 diputados para el próximo periodo. Usa el tema de la seguridad, que es un tema muy delicado, como ejemplo. Él dice, mira, ni siquiera me molesto de mandar una agenda de seguridad a la Asamblea Legislativa porque no me la van a aprobar y después las Cortes no la van a implementar. Digamos que le aceptamos ese argumento, que no se lo acepto. Pero en educación, ¿de quién es la culpa? De que el sistema educativo va de picada. ¿Del Poder Judicial? ¿De la Asamblea Legislativa? Pues no, ¿qué pasó con la ruta de la educación? Fue todo un fiasco. Y así podemos ir en la Caja Costarricense de Seguros Sociales. Es responsabilidad de la Asamblea Legislativa, es responsabilidad del Poder Judicial. De ahí tenemos 5.800 muertos en listas de espera en los últimos 2 años. ¿Cómo combatiría usted las listas de espera? Las listas de espera, vea, aquí tenemos que tener claro una cosa. Ningún problema de los que aquejan a los costarricenses se resuelve con una sola medida. No hay pomadas canarias, eso tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Entonces, si siempre la gente espera como una varita mágica y hacer aquí, no. Esto se resuelve de distintos niveles, a distintos niveles de medidas. Hay que fortalecer la atención primaria de salud, porque actualmente muchos casos que podrían ser resueltos a corto plazo por médicos generales se están refiriendo a médicos especialistas y ahí tenemos un gran problema y eso está haciendo que el sistema colapse. Entonces hay que fortalecer el nivel de primaria de atención y eso implica también que mucho médico general reciba un poquito más de formación para que pueda ver casos que son fácilmente resolvibles, pero que actualmente están siendo referidos a médicos especialistas. Pero hay fuga de especialistas formados en la caja. Bueno, ahí tenemos el otro tema, pero entonces primero vamos por partes. Fortalecer el primer nivel de atención, dar un poco más de capacitación a médicos generales para que puedan ver casos que actualmente están siendo referidos a médicos especialistas. Hay que fortalecer el tema de los EBAIS y en eso nosotros planteamos la tercerización de servicios de los EBAIS. Está demostrado que los EBAIS que están tercerizados, es decir, que son administrados por cooperativas o por unidades, tienen mejor rendimiento. Tienen mejores rendimientos, mejores niveles de satisfacción por parte de los asegurados, porque aquí lo que importa es una cosa: vamos a poner al asegurado en el centro de la política de salud. Esa va a ser nuestra prioridad, atender al asegurado y evitar que suceda lo que ha venido sucediendo, donde miles de personas mueren por no recibir atención a tiempo. Luego vamos al tema del que usted mencionó, el tema de los especialistas. Ahí tenemos un gran problema. La formación de especialistas en Costa Rica está pasando por un cuello de botella. Y eso hace que muy pocos médicos especialistas se gradúen en el país. Y hay una escasez de médicos especialistas. Vamos a eliminar ese cuello de botella, que es una bronca que hay que echarse. ¿Se come la bronca? Sí, hay que comerse esa bronca, que el presidente no se la ha querido comer, pero hay que comerse esa bronca. ¿Y por qué cree usted que no se la ha querido comer? Porque él está más interesado en atizar odios y resentimientos que en resolver los problemas a los costarricenses. Pero ¿qué pasaría si usted llega a gobierno y se topa con porque es que estamos hablando ya 3 años y que no se ha podido resolver el tema? ¿Y qué pasaría si usted se topa y se encuentra con ese tipo de dificultades que no pueden movilizar o solucionar ese tipo de problemas, por ejemplo? Hay que avanzar con negociación, hay que avanzar con todo aquello en lo que el Poder Ejecutivo tiene capacidad de hacer. El Poder Ejecutivo tiene herramientas para sacar los temas. Vea usted. La semana pasada se aprobó en la Asamblea Legislativa, en comisión, un proyecto de ley
precisamente para atender el tema de la carencia de especialistas. Es un proyecto de ley de la Unidad Social Cristiana, de la diputada de Limón, María Marta Carballo. ¿Por qué no es un proyecto del Poder Ejecutivo? Porque no le interesa resolver al Poder Ejecutivo. Es la oposición incluso. Claro, ahorita no tiene ministra de presidencia. Tratando, ni siquiera ministro de la presidencia nombrado, pero estoy volviendo Pero al tema. ¿por qué cree usted que se da eso? O sea, de acuerdo a lo que dice el presidente, no hay negociación, no hay manera de poder dialogar, de llegar a acuerdos, a proyectos aprobados. El presidente no le interesa. El presidente lo que le interesa es hacerle creer a los costarricenses de que esto solo se soluciona si le dan 40 diputados. Él lo que quiere es un cheque en blanco. Y usted no le da un cheque en blanco a nadie. Vea qué interesante. ¿Cuál es la propuesta del oficialismo? Nos dice, mira, den los 40 diputados y vamos a hacer esto. No lo dicen. O sea, delíñenos. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué es lo que piensan hacer en seguridad? ¿Qué es lo que piensan hacer en educación? ¿Qué es lo que piensan hacer en salud? ¿Qué es lo que piensan hacer en generación de empleo? Nada. Lo único que dicen es, cierre los ojos, den los 40 diputados y nosotros le resolvemos a usted el mundo. Bueno, pues yo creo que hay que reconocer una estafa a 1000 kilómetros de distancia, ¿verdad? Nosotros le vamos a decir a los costarricenses, estas son las reformas puntuales que queremos hacer. Y ve usted, ya le he delineado yo a usted varias acá. Y en algunas usted me ha dicho, puña, eso es controversial. Pues sí, hay algunas cosas que son controversiales. Si usted hace cambios que no incomodan a nadie, probablemente esos cambios no mueven la aguja. ¿Cree usted en las alianzas? Por supuesto. Este país así ha sacado las cosas en el pasado. O sea, hemos logrado acuerdos, hemos logrado alianzas, hemos salido de crisis importantes en el pasado a partir de la negociación y el diálogo. Hacernos creer que la única manera de lograr sacar esto adelante es con 40 diputados es primero irrealista, porque el sistema no permite que ningún partido por sí solo pueda sacar 40 diputados. Y segundo, es hacerle creer al país de que hay soluciones mágicas. ¿Por qué no lo permite el sistema? Mira, cualquier persona que entiende como la manera en que funciona la asignación de diputados con cocientes y subcocientes sabe que por más garroteada que reciba un partido, o sea, por más gane, por amplio margen, no va a recibir la cantidad de diputados que a la matemáticamente es imposible, entonces. Matemáticamente es imposible. Y es por eso que tampoco ni siquiera debemos de gastar mucha saliva hablando de ese escenario. Es irreal. Aquí lo que sí es oportuno es discutir qué es lo que queremos hacer en los próximos 4 años, cuáles son los cambios puntuales que vamos a avanzar, cómo pensamos resolver la crisis de seguridad, cómo pensamos atender el declive en la educación pública costarricense, cómo vamos a combatir las listas de espera, cómo vamos a generar empleo en las costas. Todo eso es lo que tenemos que resolver y aquí yo vengo con reformas puntuales y soluciones puntuales a esos problemas y yo esperaría que los otros actores políticos vengan también con soluciones y reformas puntuales, no simplemente con retórica vacía. Y que sean a corto plazo. No, obviamente. A corto plazo, ahí te lo discuto, porque muchas cosas no se pueden lograr en 4 años. Y es precisamente por andar en esas carreras de tratar de sacar todo en 4 años que usted termina con chambonadas como la Ruta 32, por ejemplo. No, aquí hay que pensar a mediano y largo plazo. Y muchas de las cosas que nosotros queremos impulsar, como hacer de todo Costa Rica una zona franca, no se logran en 4 años, pero hay que dejarlas encaminadas. Y los beneficios se van a ir viendo con el tiempo, de tal forma que esas reformas generan su propia inercia y terminan consolidándose en el tiempo. Ok, quiero consultarle para que usted me haga un análisis para entrar a la parte de lo que es el electorado. O sea, ahí, como le mencionaba al inicio, hay cierto sector, por ejemplo acá Limón, las giras presidenciales se ha visto su movimiento, ¿verdad?, de apoyo. Sin embargo, y pues a lo largo de la historia, Limón siempre se ha quejado de las mismas problemáticas, desempleo, lo que ya hemos venido conversando, pero propiamente para Limón, en su estrategia de gobierno, en su propuesta, porque estas visitas y giras son precisamente para tener ese acercamiento con la gente, con los limonenses, y pues proyectos en sí, claves para el desarrollo de Limón. ¿Trae usted alguno de ellos o piensa ya en desarrollar o impulsar? Bueno, hablábamos de infraestructura, el tema portuario, ya hablamos del tema de la terminal de... Eso es un proyecto que ya está encaminado, sí. Ese proyecto está en el papel, hay que ejecutarlo y hay que hacerlo bien. De nada nos sirve que siga en el papel. Y probablemente todos los demás van a ir a decir que también lo van a hacer. Pues es importante tener claro que hay que hacerlo bien. Terminal de puertos para cruceros, hay que ver el tema de APM Terminas nuevamente para reactivar la economía. El tema del aeropuerto de Limón,
En el tema del aeropuerto de Limón hay que tener claro una cosa. Mucha gente cuando piensa en aeropuertos piensa que tiene que ser un aeropuerto internacional similar al del Juan Santa María o al Daniel Oguer. No necesariamente. Hay todos cierto tipo de categorías de aeropuertos y usted puede recibir vuelos internacionales sin ser un aeropuerto clase A como el Juan Santa María. Ahí yo lo que creo que tenemos que apostar es por desarrollar el aeropuerto de Limón de tal forma que pueda recibir vuelos internacionales, pero no vuelos de altísima capacidad. Yo creo que la provincia no está en capacidad de absorber la cantidad de turistas De acuerdo, ajá, exacto. que genera Guanacaste, por ejemplo. Entonces sí vamos a buscar y nuevamente todo esto mediante la fórmula de concesión de obra pública y alianzas público-privadas. El Estado es un terrible administrador y aquí lo que hay que buscar es que ¿Funcionan las concesiones? bueno, claro, si una concesión bien hecha es el camino para atender ese déficit de infraestructura que existe en el país. Vea que el déficit de infraestructura del país es de 100.000 millones de dólares, es más que el tamaño de la economía. El Estado por sí solo no tiene la capacidad de llenar ese hueco. Y por eso es que necesitamos del sector privado. Yo creo que hay que buscar un esquema de concesión de ese aeropuerto para poder habilitarlo para recibir vuelos internacionales, pero de cierta capacidad. No dejémonos de pensar de que esto va a tener que ser un Daniel Oduber 2.0. Tema de la seguridad lo hablamos, el tema del empleo, mencionábamos 3 grandes políticas que necesitamos para generar empleo en las costas. Y le metería un cuarto por aquí. Primero, ya habíamos hablado de hacer de todo Costa Rica una zona franca. Paulatinamente reducir los impuestos de las empresas que no están en zona franca para que puedan generar más inversión, para que puedan generar más empleo. 2, reducir las cargas sociales. Yo creo que eso para Limón es muy importante. Actualmente Costa Rica tiene de las cargas sociales más altas del mundo y esto disuade la contratación de mano de obra, especialmente mano de obra poco calificada. El 70% de los costarricenses mayores de 25 años no terminaron secundaria. Y si usted tiene cargas sociales altas, que las cargas sociales, llamémoslas por su nombre, son impuestos al trabajo, pues usted entonces está disuadiendo la contratación. Usted habla con cualquier pequeño y mediano empresario y te va a decir que las cargas sociales son una de las principales razones por las cuales no contratan más gente y no pueden expandirse. En Limón, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos industrias intensivas en mano de obra. Y aquí esta provincia tiene la capacidad para generar ese tipo de actividad económica. Para eso necesitamos entonces menos impuestos sobre las empresas, cargas sociales más bajas y también vamos a promover la apertura del mercado eléctrico porque la electricidad en Costa Rica es muy cara. Usted tiene una industria intensiva en mano de obra, es también una industria intensiva en consumo de electricidad. La electricidad en Costa Rica no solo es cara, sino que también es poco fiable ahora. Vea que tuvimos amenaza de apagones el año pasado. Hemos puesto todos los huevos en una sola canasta, que es la generación hidroeléctrica, con el cambio climático y otros cambios que se están dando. No es una fuente en la cual podamos apostarle 100% y es por eso que necesitamos nuevas alternativas energéticas que solo el sector privado y solo actores de la sociedad civil pueden traer, como la generación eólica, la generación de paneles solares, entre otras. Todo esto va a hacer, entonces podamos reactivar la industria en Costa Rica. Eso es lo que nosotros queremos, reactivar industria de todo tipo y eso es la industria que es intensiva en contratación de mano de obra, que yo creo que es uno de los puntos claves aquí en Neurano, en el empleo. Sector agrícola, sector turismo, 2 puntos también fundamentales para la provincia. En el sector turismo tenemos un gran problema, el país se ha hecho muy caro, Carísimo. carísimo y ahora inseguro. ¿Verdad? Tenemos que atender esas 2 situaciones. Yo creo que las medidas que hemos hablado también ayudan mucho al sector turismo, reducción de cargas sociales, reducción de impuestos, apertura eléctrica, etcétera, etcétera. Y el tema de la seguridad, que ya lo hablamos, para lo cual estamos implementando una agenda nacional de seguridad, más efectivos de la fuerza pública, 20.000 efectivos, endurecimiento de leyes, etcétera, etcétera. Y en el tema agrícola, queremos plantear un cambio de paradigma en la manera en que se ha venido manejando la política agrícola nacional. Actualmente hay una actitud paternalista por parte del Estado, que consiste en proteccionismo y subsidios. Y lo que tenemos entonces es un agro dependiente, siempre con la mano levantada hacia los políticos, esperando migajas. Queremos transformar el agro costarricense en donde sí haya acciones positivas hacia el agro. No es que el Estado va a echarse para atrás, no, todo lo contrario, va a seguir con un apoyo activo al agro. Pero en lugar de estar dando subsidios y proteccionismo, estamos hablando de apoyo en
investigación y desarrollo, apoyo tecnológico, apoyo en temas de crédito, apoyos en temas de seguros. ¿Quitaría ese tipo de apoyos entonces? No, más bien dar más apoyo en esas áreas, de tal forma que el agricultor pueda empezar a sacar pecho y empezar a desarrollarse por cuenta propia, ¿verdad? En otras palabras, los pondría a trabajar de manera ya más técnica, más especializada. Porque no es que estén trabajando. Si hay alguien que trabaja en Costa Rica son los agricultores. El problema es que no están siendo productivos. Muchas veces el mismo Estado es el que los embarca. Muchas veces el MAC les llega y les dice, mira, siembren yuca. Y resulta que siembran yuca justo cuando los precios se vienen abajo, etcétera. Yo creo que el apoyo del Estado tiene que ser un apoyo más inteligente. Y para eso tengamos que las experiencias internacionales, veamos lo que hace Brasil, por ejemplo, en el apoyo al agro. Tienen institutos especializados en desarrollo de semillas, institutos especializados en biotecnología agrícola. Costa Rica no le ha apostado a la biotecnología agrícola, en cosechas que son resistentes a plagas, que son especializadas para tipos de suelos que son complicados, especializadas en condiciones climáticas adversas. Todas esas son cosas que ya se están haciendo en el resto del mundo y nosotros aquí en Costa Rica, teniendo los recursos para hacerlo, no lo hacemos. Entonces, al agro lo vamos a transformar apostándole a la tecnología, apostándole el apoyo estatal en investigación y desarrollo, de tal forma que el agro pueda empezar a sacar pecho por cuenta propia y deje de ser tan dependiente de las ayudas estatales convencionales con las cuales los hemos sumido en la dependencia por mucho tiempo. A eso es que me refería, de ponerlos a trabajar. Usted dice eso, pues se ve como que pues están recibiendo nada más ese subsidio de parte del Estado para seguir operando. El enfoque suyo viene siendo un poco más a lo científico, al apoyo pues un poco más técnico para que puedan impulsarse más y pues esa dependencia. Por eso le consultaba, ¿quitaría ese tipo de subsidios? ¿Usted tendría esa visión o los mantendría y le daría más soporte también al agro? Hay que hacer ese cambio, tu subsidio tradicional a el apoyo en darle las herramientas para los que los productores sean más competitivos, más productivos. Para ir finalizando, don Juan Carlos, preguntas y respuestas. Evaluación actual del país que usted le haría, ¿cómo se encuentra para usted el país actualmente? Estamos en una situación crítica, tenemos la peor crisis de seguridad en nuestra historia. Tenemos un sistema educativo que está en caída libre, tenemos un sistema de salud que está en creciente colapso. Pasamos de ser uno de los países más igualitarios de América Latina a ser uno de los más desiguales, donde las oportunidades de empleo y desarrollo se concentran en la GAM y en ciertos sectores que pudieron tener educación de calidad, mientras que el resto del país se está quedando rezagado. Estamos en una situación muy complicada. No dejemos que los números macroeconómicos y los números que nos vende el gobierno de crecimiento económico nos nublen la vista. El país necesita cambios sustanciales si queremos revertir estos rezagos y queremos salir adelante. Y no me queda la menor duda que Costa Rica tiene la capacidad para lograrlo. ¿Algo positivo del actual gobierno? Yo creo que el actual gobierno, lo positivo es que ha logrado despertar al costarricense, que muchas veces hemos estado como en un letargo. Ha logrado despertar al costarricense la necesidad de cambio. El costarricense ahora está como que ansioso, como que molesto, como crispado. La pregunta es qué queremos ante este enojo, soluciones o venganza. Lo que nosotros vamos a plantear como partido son soluciones a esos problemas que los costarricenses tenemos claros, que nos están aquejando y que queremos cambio. ¿Mayor pecado del gobierno? Desperdiciar 3 años con altos niveles de popularidad que hubieran servido para avanzar una agenda de transformaciones importantes y de reformas importantes y dedicarse a los pleitos inútiles y a atizar el odio dentro de la familia costarricense. ¿Cómo considera usted que sería o que tiene que ser la oposición en la Asamblea Legislativa? Una oposición responsable significa una oposición donde los partidos sean honestos sobre sus ideas y sobre sus planes de trabajo. Y no simplemente busquen obstaculizar basados en el oportunismo político. Y es por eso que el Partido de Unidad Social Cristiana, yo vengo a decirle a los costarricenses y a los limonenses, nosotros hemos sido históricamente un partido responsable, una oposición responsable. Hemos apoyado al gobierno de turno, llámese cuando hubo que aprobar el Tratado de Libre Comercio y la agenda complementaria,
Llámese cuando hubo que sacar la reforma fiscal y meter dentro de esa reforma fiscal una regla fiscal que sirvió para enderezar el rumbo de las finanzas estatales. Ahora con este gobierno hemos impulsado proyectos como la apertura eléctrica, como la flexibilización laboral, entre otros. Somos un partido que históricamente ha tenido sus posiciones y las sostiene sin importar si estamos en oposición o en gobierno. Lo que no se vale es hacer lo que Liberación hace, que cuando está en gobierno hace cosas, pero cuando llega a la oposición se opone a esas mismas cosas que hacía o que promovía cuando estaba en el gobierno. Eso no se vale, eso es hacer oportunismo político y nosotros no somos ese tipo de oposición. ¿Haría alianzas con Liberación Nacional o el Frente Amplio? Uno tiene que estar abierto a hacer alianzas de todo tipo a la hora de gobernar. En estas elecciones yo no creo en coaliciones o alianzas con Liberación Nacional ni con el Frente Amplio. Creo que no tenemos puntos coincidentes sobre el rumbo del país. Yo sí siento que hay mucho liberacionista que podría identificarse con los cambios que queremos hacer en la Unidad Social Cristiana. Creo que hay gente que no se identifica plenamente con la agenda de su candidato y las puertas están abiertas para ellos. ¿Qué le falta al Partido Unidad Social Cristiana para esas elecciones rumbo a febrero de 2026? Vamos a tener la mejor visión país, vamos a tener el mejor plan de gobierno, vamos a tener el mejor equipo y sepan que yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance para ser el mejor candidato. Esa va a ser la combinación perfecta para ganar estas elecciones. Ahora, para terminar, ¿qué opina de? Yo le voy a dar unos nombres, usted me dice qué opina usted de esas personas, ¿le parece? Okay. ¿Qué opina usted del presidente de la República, Rodrigo Chávez? Una persona con un carisma probado, pero que se le fue el poder a la cabeza. ¿Qué opina usted de Pilar Cisneros? Una señora que se transformó para mal ante los ojos de los costarricenses. ¿Qué opina usted del presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias? Un señor que ya cumplió su ciclo y que probablemente tiene que darle capa a otros. Marta Costa. En general, doña Marta y de todo la Contraloría tienen que entender también los nuevos tiempos. La Contraloría no puede ser un obstáculo para el desarrollo del país. Es necesaria, es una institución necesaria. ¿Innecesaria? Necesaria. Muy necesaria. Pero tampoco puede andar bajándole la manguera a las instituciones que quieren hacer bien para el país. ¿Qué opina usted de Carlos Díaz, fiscal general? Que cada palo aguante su vela. Él está siendo investigado en este momento por el Poder Judicial. Tiene múltiples investigaciones y que sea el Poder Judicial el que determine si debe continuar o no. Don Juan Carlos, el último mensaje para los limonenses. Cámaras son suyas. Muchas gracias por abrirme las puertas a este canal y por abrirme las puertas en esta visita. El próximo 27 de abril hay una cita importante. Tenemos en las elecciones cantonales dentro del Partido Unidad Social Cristiana. Invito a todos los limonenses, son elecciones abiertas, a participar, a ir a votar, informarse sobre las papeletas, sobre los candidatos, porque en este proceso de renovación de estructuras del partido necesitamos la participación de todos los costarricenses, no solo aquellos que se identifican con estos colores. Somos un partido abierto, somos un partido participativo y no me queda la menor duda que a partir de lo que salga de estas elecciones cantonales el 27 de abril vamos a empezar a trabajar una campaña nacional que nos va a llevar a todos sus hogares con propuestas serias, responsables sobre los cambios que necesita Limón y necesita Costa Rica. Yo no les pido el voto hoy, nada más les pido una cosa, denos la oportunidad de ser considerados para su voto el próximo 1 de febrero. Don Juan Carlos, muchísimas gracias de parte de este servidor, de todo el equipo de Noticias Caribe, por habernos permitido conversar un poco estos temas que son trascendentales, importantes para nosotros como medio de comunicación digital, como para la provincia de Limón, que conozca qué es lo que está en juego en una papeleta, en este caso presidencial, que es de suma importancia. Y la invitación es para todos, o sea, estamos en un país democrático, aquí no podemos decir voten por X persona, pero sí podemos decirle, vea, escuche, para que usted haga un criterio de lo que el día de mañana usted va a llegar a una urna a hacer lo que es el derecho de su voto. Muchísimas gracias, don Juan Carlos, por haber estado acá con nosotros. Y a ustedes, muchísimas gracias también por habernos acompañado en este espacio rumbo a febrero 2025. Recuerde que nos puede seguir a través de todas las redes sociales como Noticias Caribe CR, el medio de comunicación digital de la provincia de Limón. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.